Buenos días y bienvenidos a Café Procesal, un nuevo podcast donde hablaremos de procedimientos tributarios. Soy José Lu López. Comenzamos. Frente a la compleja tipología de las formas de gobierno posibles, la democracia y la autocracia, la primera, el gobierno del pueblo con el consentimiento del pueblo, lo que implica que el poder político sea limitado y sus titulares revocables. Y la segunda, la apropiación del poder por un hombre o una casta o un partido político, religioso, étnico, minoritario, que se autoproclaman titulares del poder, que ejercen sin límites jurídicos virtuales y sin someterse a renovación, revocación. La democracia es, pues, nuestro destino. Fragmento del libro La democracia y el lugar de la ley, de Eduardo García de Enterría. Antes de empezar, un momento, por favor. Este espacio está dedicado a aquellos que quieren ayudarnos a seguir creando podcasts de calidad en el ámbito del derecho tributario y administrativo. Si quieres publicitar tu negocio en nuestra sección Café Procesal, envíanos un email a publicidad@solveetrepete.tv. Y ahora sí, comenzamos. Ahora sí, empezamos este nuevo podcast sobre las notificaciones emitidas por correos. El mundo de las notificaciones administrativas, en este caso tributarias, es un mundo apasionante y realmente importante debido a que errores en la notificación pueden dar al traste con todo el procedimiento administrativo o tributario que la administración haya incoado contra usted, pudiendo ser declarado en un futuro como nulo de pleno derecho o bien anulable, con sus correspondientes consecuencias jurídicas. Si recuerda, el podcast anterior, donde se hablaba de la forma en que se inician los procedimientos tributarios, decíamos que el certificado del pánico no es más que la notificación, en este caso, de la agencia tributaria, avisándole que se ha iniciado un procedimiento tributario determinado donde usted es interesado. Pues bien, llegados a este punto, lo primero que debemos saber y revisar es si esa notificación realizada por parte de la Administración es ajustada a derecho. Es decir, si la Administración ha seguido las normas dictadas en la ley que obligan a ésta a emitir las notificaciones de una forma determinada. O, por lo contrario, no se han efectuado bajo la norma. Recuerden que estamos hablando de notificaciones emitidas con papel, es decir, las que llegan al buzón de nuestro domicilio de todas aquellas personas físicas que no están obligadas por ley a relacionarse a través de medios electrónicos con la administración pública. Y es que debemos hacer un pequeño paréntesis en este punto porque es importante que usted sepa lo siguiente. El artículo 14 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su apartado 1, dispone que las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las administraciones públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las administraciones públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. Es decir, que los ciudadanos que no estemos obligados por ley a relacionarnos con la administración pública y en virtud del artículo anteriormente citado, podemos elegir libremente que la comunicación con estas sea por papel en nuestro propio domicilio. Y en ese extremo es de vital importancia, ya que siendo persona física, aunque usted por comodidad haya preferido conectarse a la agencia tributaria con certificado digital o cualquier otro medio digital de autenticación, como por ejemplo el DNI electrónico o la clave PIN, si no ha convenido con la administración de forma expresa que desea relacionarse con esta de forma telemática o por medios electrónicos, la administración tiene la obligación de notificarle en su domicilio. Y aquí es donde juega un papel fundamental el señor o señora de correos que nos trae la notificación. Me consta que tampoco es una tarea sencilla para ellos, así que desde aquí un enorme abrazo a los trabajadores de correos. ¿Y por qué decimos que Correos tiene un papel importante en el procedimiento tributario que se ha incoado o iniciado contra nosotros por parte de la Administración Tributaria? Pues para entenderlo, vamos a ver qué dice la ley.
Las notificaciones quedan reguladas en los artículos 109 al 112 de la Ley General Tributaria y en el artículo 114 del Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. ¿Y qué dice exactamente la ley sobre las notificaciones emitidas por correos? Pues bien, el artículo 110.1 de la Ley General Tributaria expone que en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su representante, o, en su defecto, en el domicilio fiscal de uno u otro. Por lo tanto, en aquellos procedimientos que hayamos incoado nosotros, como por ejemplo una solicitud de devolución de ingresos indebidos, nos deben notificar en nuestro domicilio fiscal, que normalmente en personas físicas es el mismo que el domicilio habitual, siempre y cuando no tengamos un representante como un asesor fiscal y hayamos pedido de forma expresa que se le notifique a él. ¿Y qué dice la ley sobre los procedimientos que incoa o inicia la Administración de oficio, como por ejemplo un procedimiento de comprobación limitada? Pues vamos a ver el artículo 110.2 de la Ley General Tributaria, que dice lo siguiente: en los procedimientos iniciados de oficio, la notificación podrá practicarse en el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante, en el centro de trabajo o en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier otro adecuado a tal fin. Es decir, que lo habitual en personas físicas y la generalidad de los casos es que se nos notifique en nuestro domicilio fiscal, que muy probablemente sea el mismo que nuestro domicilio habitual. Bien, hasta el momento hemos visto dónde se regulan las notificaciones enviadas por correos y dónde nos deben notificar, pero seguimos sin entender el título del podcast: el cartero no siempre llama dos veces. Efectivamente, aún no hemos llegado al punto donde el cartero cobra una importancia capital en las notificaciones, pero antes debíamos explicar dónde se regulan las notificaciones y dónde se deben practicar siempre y cuando no hayamos comunicado de forma expresa cualquier otro lugar. Ahora sí, vamos a ver por qué cobra tanta relevancia en este asunto de las notificaciones el Servicio Postal de Correos. Y es que el artículo 112.1 de la Ley General Tributaria comienza diciendo lo siguiente: cuando no sea posible efectuar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a la Administración tributaria, y aquí viene lo importante, e intentada al menos 2 veces en el domicilio fiscal. Y aquí nos paramos un momento para ver la relevancia que tiene esta frase: intentada al menos 2 veces en el domicilio fiscal. Ahora sí que vamos conectando el título del podcast con las notificaciones, ¿verdad? Claro, y es que no solo se nos tiene que notificar en nuestro domicilio, sino que además debe hacerlo 2 veces, siempre y cuando no hayamos recogido la primera, claro está. Bien, llegados a este punto, podemos seguir pensando, bueno, tampoco es tan complejo que el cartero, y habiendo dejado ya una notificación sin recoger, se pase al día siguiente y dejarnos otra. Y no voy a discutirle este aspecto, pero ojo, la segunda notificación debe ser ajustada a derecho. Así que para saber si la segunda notificación se ha realizado ajustada a derecho o no, debemos ir a ver qué es lo que dice la ley sobre este asunto. Y para ello, no debemos revisar la Ley General Tributaria ni la REGAT. Debemos ir directamente al artículo 42.2 de la Ley 39/2015, que dice lo siguiente: cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación. Y aquí viene lo importante: intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los 3 días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las 15 horas,
el segundo intento deberá realizarse después de las 15 horas y viceversa, dejando, en todo caso, al menos un margen de diferencia de 3 horas entre ambos intentos de notificación. Como podéis ver, aquí está la madre del cordero, es decir, hasta ahora ya sabemos que las notificaciones nos las deben emitir a nuestro domicilio fiscal y lo más importante, que si la primera notificación no la recogemos porque no hay nadie en casa, no seáis pillos, el cartero debe volver a intentar una segunda notificación dentro de los 3 días siguientes al primer intento y si esta primera notificación fue emitida antes de las 15 horas, la segunda debe ser posterior a las 15 horas con un margen de 3 horas como mínimo. Pongamos un ejemplo. Si la primera notificación se nos dejó en el buzón a las 13:15, la segunda notificación deberá ser realizada dentro de los 3 días posteriores a partir de las 14:15. Por lo tanto, todo lo notificado antes de las 14:15 no se ajustaría a lo que dice la norma y en consecuencia podría ser sensible de ser impugnado en un futuro. Además, tenga en cuenta que las notificaciones emitidas por correos se hacen constar en el expediente administrativo del procedimiento. Por tanto, y una vez tenga el expediente, del cual hablaremos en otro podcast con mayor profundidad, siempre podrá revisar a qué hora y día se hicieron las notificaciones, precisamente buscando estos defectos formales que, como dijimos al principio del podcast, en algunos casos pueden llevar a una nulidad de pleno derecho del procedimiento y en otras a anularlo. Hablaremos más adelante de las diferencias entre nulidad y anulabilidad. Como pueden ver, únicamente el proceso de notificar es un submundo apasionante dentro de los procedimientos tributarios y, cómo no, de los procedimientos administrativos en general. ¿Cómo puede ser la notificación de un procedimiento sancionador emitida por un ayuntamiento? Un submundo lleno de matices que pueden en un momento dado ser de vital importancia y jugar un papel fundamental en nuestros recursos contra el procedimiento tributario o administrativo incoado. Aún recuerdo la frase que me dijo en un día un profesor en procedimiento tributario: ponga a un procesalista en su vida y verá la diferencia. Y es que estos pequeños detalles pueden marcar sin lugar a dudas la diferencia entre el éxito o el fracaso durante la impugnación de un procedimiento tributario o administrativo. El objetivo de este podcast no es abarcar todos los matices y posibilidades derivadas de las notificaciones, ya que sin conocer lo básico sería imposible su entendimiento y debido a la cantidad de matices y situaciones posibles nos daría para una temporada entera solo hablando de este tema. Así que si hemos conseguido que haya quedado claro que la administración tributaria tiene la obligación de notificar en nuestro domicilio fiscal y que no habiendo recogido la primera notificación nos deben volver a notificar dentro de los 3 días siguientes posteriores al primer intento. Y si ese fue antes de las 15 horas, el segundo debe ser posterior a las 15 horas, con un margen mínimo de 3 horas entre intentos, hemos conseguido nuestro objetivo. En próximos podcasts hablaremos sobre las notificaciones electrónicas, otro submundo apasionante lleno de matices jurídicos a tener en cuenta que pueden ayudarnos a impugnar con éxito un procedimiento tributario. Pero recuerde, si se lanza, hágalo acompañado de un profesional especialista en procedimientos tributarios. Nunca lo haga solo. Para finalizar, les invitamos a ver nuestro próximo capítulo titulado Mamá, aquí huele a muerto, donde hablaremos de la caducidad de los procedimientos tributarios. Sí, los procedimientos tributarios caducan como los yogures, así que permítanme adentrarles en el maravilloso mundo de la caducidad de los procedimientos tributarios. Y recuerden, solve et repete. Muchas gracias por vuestra atención.